Hola chicos, en la clase de hoy estaremos abordando un tema muy importante e interesante como introducción al cálculo que se llama desigualdades e inecuaciones. Realmente a la literatura en matemática algunos textos han decidido llamarle desigualdades, algo que no es igual, o como sinónimo inecuaciones. Para empezar el tema de desigualdad e inecuación, ya saben que cuando les estén hablando de uno, se están refiriendo literalmente a la otra. Va a ser una expresión matemática que cumple alguna de las siguientes expresiones. 1. Que A sea menor que B. 2. Que A sea menor o igual a B, como aparece aquí. Esto significa que A es menor o igual a B. Que A sea mayor que B. O en su defecto, que A sea mayor o igual ¿a quién? A B. Si se cumple alguna de estas cuatro desigualdades, por así decirlo, ella se va a llamar de ese modo. Cabe destacar que la primera, esta que está aquí, y la tercera, se llaman desigualdades estrictas. ¿Y por qué se van a llamar desigualdades estrictas? Sencillo. Se llaman desigualdades estrictas por la siguiente razón, que se cumple que sí o sí A tiene que ser menor que B y sí o sí A tiene que ser mayor que B. Por ejemplo, si yo digo que 5 es menor que 6, eso siempre va a ser así. Nunca va a ocurrir que 6 sea igual a 5 o que 5 sea igual a 6. En este caso 5 viene siendo A y 6 viene siendo B. Aquí, que A sea mayor que B. 6 siempre va a ser mayor que 5, no hay de dónde. Una desigualdad que es totalmente estricta. Ahora, que A sea menor o igual a B. Puede pasar, por ejemplo, que en este caso puede ser menor o puede ser igual. Digamos, 3 es igual a 3. Se cumple, pero 3 es menor que 4. Entonces, aquí la desigualdad se llama amplia. Cuando puede ser menor, A puede ser menor o también puede ser igual. Aquí observamos algunas gráficas donde se evidencia lo anterior. La desigualdad A menor que B. A, al ser menor que B, siempre va a estar a la izquierda de B. Un valor que es menor que otro siempre está a la izquierda. Por ejemplo, si A es 5, B puede ser 6. Porque 6 es mayor que 5. Si A es menos 2, B tiene que ser menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 es mayor que menos 2. Para el caso de esta desigualdad, que A es mayor que B porque está a su derecha. Es decir, si A vale menos 1, B tiene que valer menos 2 porque A es una cantidad mayor a B. Esta se llama la desigualdad cuando A es mayor que B. Entonces, si se cumplen alguna de estas cuatro expresiones, eso se le va a llamar en matemáticas desigualdad e inecuación. Cualquiera de las dos que le pongan ustedes estaría correcta. No hay pierde. Ahora, la desigualdad cumple una serie de propiedades que me gustaría que analizáramos muy detenidamente. Esta que está aquí, que voy a poner en rojo, es la primera propiedad que dice: si a los dos términos de la desigualdad se les suma o resta un mismo número, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido. Es decir, que si ustedes tienen una desigualdad, digamos, A menor que B, hagámoslo aquí. Usted tiene que 5 es menor que 6. Y te están diciendo que si a esa desigualdad tú le sumas o le restas un mismo número, se va a mantener la desigualdad en el mismo sentido. Es decir, siempre va a seguir siendo menor en este caso. Tipo, si al 5 le suman 2 y al 6 también le suman 2, porque tiene que ser en el mismo sentido. ¿Qué te queda? Te va a quedar 5 más 2 te da 7. Y 7 es menor que 6 más 2, que viene siendo ¿cuánto? 8. Sigue manteniéndose la desigualdad en el mismo sentido, a pesar de que tú le sumaste un mismo número, en este caso que fue 2, 7 es menor que 8, que es originalmente lo que teníamos, que 5 era menor que 6. Ahora, si ustedes no quisieran sumarle, sino restarle, tipo, por ejemplo, 5 es menor que 6,
pero ya no quieren sumar, sino que quieren es restar, digamos, menos 2, y al 6 también le quieres restar menos 2. ¿Eso cuánto te queda? Te queda 5 menos 2 queda 3. Y 3 sigue siendo menor que 6 menos 2, que es ¿cuánto? 4. Es decir, la desigualdad no se ve alterada. Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad dice, si a los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por un número positivo, ojo, tiene que ser un número positivo. Si no es positivo, no se cumple la propiedad. Voy a ponerle aquí color. Se obtiene otra desigualdad equivalente a la primera. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, si A es menor que B y C es mayor que 0, cuando digo que C es mayor que 0, quiero decir que C es positivo, porque es lo que dice la propiedad. Entonces, si esa desigualdad la multiplican por ese C, se sigue manteniendo. Por ejemplo, usted tiene que 5 es menor que 6, el que estamos utilizando. Y digamos que C es igual a 4. 4 es un número positivo. Si usted la desigualdad la multiplica a ambos miembros por 4, que es un número positivo, se sigue manteniendo. Digamos, 5 multiplicado por 4 sigue siendo menor que 6 multiplicado por 4. Es decir, 5 por 4 da 20 y 6 por 4 da 24, ¿cierto? Pero 20 sigue siendo menor que 24, ya que multiplicamos toda la ecuación por 4. Muy bien. En el caso que sea de división, 10, hagámoslo así, mira, en forma de ecuación. Entonces le damos aquí insertar, ecuación. Voy a poner fracciones porque aquí voy a dividir. Digamos que tipo hasta ahora yo tengo que 10, el número 10 es mayor que 4. ¿Cierto? Sabemos que 10 es mayor que 4. Sin embargo, si yo esta desigualdad la divido por una cantidad positiva, digamos que yo la quiero dividir por 2, tengo que hacerlo a ambos miembros. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Si yo divido 10 entre 2, eso me da 5. Y si divido 4 entre 2, eso me da 2. ¿Cómo sigue siendo 5 con respecto al 2? 5 sigue siendo mayor. Entonces también se cumple la propiedad. Muy sencilla la segunda propiedad. La tercera propiedad sí es un poco más de cuidado, porque dice, si a los dos miembros de una desigualdad se multiplican o dividen por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Ya aquí hay que tener más cuidado. Cambia de sentido, ¿qué quiere decir? Que si usted multiplica una desigualdad por un número positivo y la desigualdad era menor, va a convertirse en una desigualdad mayor. Como se observa aquí, mira, si A es menor que B y C es menor que 0, o sea, C es un número negativo, porque aquí te están diciendo que tiene que ser por un número negativo. Entonces, A por C ya no se vuelve menor, sino que se vuelve mayor que B por C. Por ejemplo, 5 es menor que 6, claramente. Pero si ustedes 5 lo multiplican por una cantidad negativa, digamos menos 2, y 6 usted lo multiplica por una cantidad negativa, digamos menos 2, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar de un lado 5 por menos 2, menos 10. Y del otro lado le va a quedar 6 por menos 2, menos 12. Pero la propiedad te dice que cuando haces eso de multiplicar por una cantidad negativa, la desigualdad te cambia de sentido. Ya no va a ser menor, sino que va a ser mayor. Y usted dirá, ¿por qué, profe? Mírenle, póngale el sentido. ¿Cómo es el menos 10 con respecto al menos 12? Es una cantidad mayor. Váyanse a la recta numérica. Si el menos 10 estuviera acá, siendo este valor B, menos 12 tiene que estar a su izquierda, porque menos 12 es una cantidad menor que menos 10. Acuérdense que en los enteros funciona así. Si yo le siguiera poniendo a esto el mismo signo de orden que tenía
inicialmente, menos 10 no es menor a menos 12. Siempre es que mayor. Entonces, multiplicar o dividir por un número negativo te termina afectando el signo. Por ejemplo, si yo menos 10 ahora lo divido entre 2, me da entre menos 2, perdón, porque tiene que ser un número negativo. Si yo menos 10 lo divido entre menos 2, me da menos 10 entre menos 2, me da 5. Y si menos 12 lo divido entre 2, entre menos 2 también, perdón, me da 6. Y ya 5 no es mayor que 6 y no es menor. Toca cambiarle el signo de agrupación. ¿Por qué? Porque dividimos entre menos 2, que es una cantidad negativa. Ahora, aquí le puse una nota que vamos a resaltarla en color aquí azulito. Nota, el sentido de una desigualdad se conserva al multiplicar o dividir sus dos miembros por un mismo número positivo. Es decir, si usted multiplica una desigualdad o la divide también por una cantidad positiva, se va a mantener su signo de orden. Pero si usted multiplica por un negativo o divide por un negativo, a toda la desigualdad se le va a cambiar el signo de orden. Muy bien. Aquí dice, aplicando las propiedades de las siguientes inecuaciones, tenemos lo siguiente. Observen este ejercicio. Yo tengo 2x menor que x más 5. Obviamente, me interesa buscar el valor de x. Pero como siempre les he dicho, de un lado, como eran las ecuaciones, en la parte izquierda siempre deben ir, ¿quiénes? En la parte izquierda siempre deben ir las letras y en la parte derecha siempre deben ir los números. Entonces, ¿quién me está estorbando en este caso? En este caso me está estorbando la x, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a dar insertar ecuación y hay una propiedad que dice que tú puedes sumar o restar a ambos miembros de la inecuación por un mismo valor, que es la propiedad 1, míralo, que decía, si a los dos términos de la desigualdad se le suma o resta un mismo número, se obtiene otra desigualdad del mismo sentido. Es decir, no afecta en lo más mínimo. Entonces, este x que está sumando lo voy a pasar o lo voy a colocar en forma de resta de ambos miembros de la ecuación para poder eliminarlo. Es decir, algo así. 2x menos x sigue siendo menor que x menos x más 5. ¿Qué es lo que hice ahora? Este valor que era x positivo lo puse a restar a ambos miembros de la inecuación. Míralo. Este menos x que está aquí y este menos x que está aquí. Pero resulta y pasa que, ahora viene el siguiente paso. Resulta y pasa lo siguiente. X con menos x, es decir, estos dos valores que están aquí, se vuelven como positivo uno y negativo el otro. Es decir, signos contrarios. Entonces, ¿qué se hace con ellos? X con menos x se cancelan y te da 0. Entonces te queda 2x menos x menor que 5. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué viene? Si usted tiene 2x menos x, es decir, si tienes dos manzanas y te comes una manzana, ¿cuántas manzanitas te quedan? 2x menos x te queda una manzana, es decir, x viene siendo menor ¿a quién? A 5. Es decir, que la solución de este ejercicio, ¿cuáles son? Son todas las x menores a 5. Menores a 5. Porque miren aquí, si cumple una de estas es porque es una desigualdad. En este caso, x viene siendo a y b viene siendo 5. Es decir, todos los valores menores a 5, ¿quiénes son? 4, 3, 2, 1, 0, etc. Más adelante explicaremos cómo resolver o cómo enunciar una respuesta de ese tipo. Pero hasta ahora la respuesta fue de que x era menor a 5. Esa es la respuesta. Entonces veamos este segundo enunciado. 3x menor que 5. Me está estorbando en este caso es el 3, porque yo a la x la debo dejar siempre sola. Y ese 3 está multiplicando.
Para eliminarlo, su operación inversa es dividir a ambos miembros de la inecuación, como hacíamos en las ecuaciones. O sea, dividir todo esto ¿por quién? Por 3. Entonces pero 3 viene siendo una cantidad positiva. Entonces acuérdense de esta propiedad que dice, si a los dos miembros de una desigualdad se les multiplica o divide por un número positivo, se obtiene otra desigualdad equivalente a la primera. Es decir, esto no cambiará en nada. ¿Por qué? Porque 3 es positivo. Si fuera a dividir entre menos 3, ahí sí tendría yo que tener cuidado. Porque cambia el signo de la desigualdad. Entonces voy a poner como fracciones, ¿por qué? Porque a 3x la voy a dividir entre 3 y eso va a seguir siendo ¿qué? Menor a 5 ¿qué? A 5 tercios. O sea, porque estoy dividiendo toda la inecuación por 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo 3x dividido entre x, ¿qué se puede hacer con los 3? Este 3 que está aquí, con este 3 que está acá, se pueden dividir y da 1. Es decir, solo te queda el valor de x, que es menor a ¿cuánto? X es menor a 5 tercios. Y esa viene siendo la respuesta. X menor a 5 tercios y aquí X era menor a 5. Esta viene siendo la respuesta. Este ejercicio que está aquí, vamos a hacerlo en otra hoja. Para que esto quede de pronto aquí un poquito más grande y sea más entendible. Entonces vamos a darle aquí nueva diapositiva. O mejor hacemos así, mira. Duplicamos diapositiva. Y esto que está aquí lo borro. Y solamente copio el ejercicio que me interesa. Menos 8x menor a 7. Entonces yo quiero eliminar el menos 8. Que está multiplicando. Entonces para eliminar al menos 8 debo dividir toda esta inecuación por menos 8. Acuérdense, en las ecuaciones si un número estaba multiplicando pasaba a dividir. En este caso eso es lo que se hace. Pero formalmente, ¿qué se tiene que hacer en la inecuación? Dividir todo esto por menos 8 para eliminar el menos 8. Y si yo divido por una cantidad negativa, acuérdense que aquí lo dice, si usted multiplica o divide por un número negativo, la desigualdad siempre te va a cambiar de sentido. Es decir, ¿qué va a ocurrir aquí, muchachos? Va a ocurrir lo siguiente, observen. Todo esto lo voy a dividir por menos 8, es decir, menos 8x lo voy a dividir entre menos 8. Y se supone que aquí estaba el signo que está en suspenso ahora. Porque no sé. Y aquí está 7 y lo voy a dividir entre menos 8. Resulta y pasa que cada vez que usted divida entre un número negativo, este signo le va a cambiar. Si aquí estaba menor, aquí va a pasar a su inverso, que viene siendo ¿qué? Mayor. Y luego, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que menos 8 entre menos 8 te da 1. Es decir, es nada más el valor de x. Y x es mayor ¿a quién? A 7 menos 8, que es lo mismo que decir menos 7 octavos. Es decir, el signo negativo que está en el denominador, lo coloco ¿dónde? En el numerador. Y eso es todo. Ya verán cómo lo coloco. Aquí lo pongo como fracción. Vendría siendo menos 7 ¿qué? Octavos. Y esa viene siendo la respuesta. Ahora, ¿ustedes cómo creen que esas respuestas pueden ser escritas en forma de respuesta? O sea, ¿qué significa que x sea mayor a menos 7 octavos? Es lo que voy a explicar ahora en cómo se nombran unas respuestas o qué interpretación tiene eso geométricamente de una desigualdad o inecuación a través de algo que se llama intervalos.
Entonces ya resolvimos estos 3 ejercicios. Ahora vamos a mirar algo que se llama intervalos en R. R quiere decir números reales. Entonces aquí dice: la relación de orden en los números reales permite definir algunos subconjuntos de números reales que tienen una interpretación geométrica sencilla en la recta real. Es la recta numérica que ustedes conocen y que se utiliza en las inecuaciones y funciones. Nosotros estamos ahora mismo en inecuaciones. Funciones lo ven en cálculo. Vamos a mirar la aplicación que tienen los intervalos en las inecuaciones. Aquí está explicado en una imagen que tomé de un libro de cálculo y acá se los voy a explicar yo a mi manera. Entonces, tenemos que hay diferentes tipos de intervalos. Por lo general hay 4. Entonces, vamos a leer el primero. El primer intervalo dice: este intervalo representa todos los números comprendidos entre A y B, incluidos A y B. El intervalo se llama cerrado. Miren, observen la gráfica. Observen que aquí hay un punto desde A hasta B. Todos esos elementos que están en medio de A y B, incluido A e incluido B, van a llamarse o van a constituir un intervalo cerrado. Es cuando incluyes el extremo inicial del intervalo con el extremo final. Y se va a representar con corchete. ¿Cómo? Se va a representar así, mira. Un intervalo cerrado siempre va a ser representado con corchete, A, B. ¿Y qué significa esto? ¿Dónde está el otro para cerrarlo? Significa que son todos los valores de A y B, todos los valores que están en medio de A y B, incluidos A y B. En forma de ecuación, de inecuación sería algo así. Mira, sería algo así. Significa en manera de fórmula sería, se representa así: todos los valores de X, o sea, todos los X que están en medio de A y de ¿quién? Y de B, incluidos A y B. A eso se le va a llamar intervalo cerrado. Por ejemplo, en el intervalo cerrado 3,4, ¿qué números están en 3,4? Está el 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y así sucesivamente hasta llegar a 4. Eso viene siendo un intervalo cerrado. Intervalo abierto dice: este intervalo representa todos los números comprendidos entre A y B, excluyendo A y B. El intervalo se llama abierto, es decir, incluye todos los valores que están entre A y B, pero no los incluyes a ellos, es decir, a los extremos. Los extremos no se incluyen. Y cuando eso ocurre, va a recibir el nombre de intervalo abierto. Y se va a representar con paréntesis, A, B. ¿Qué significa esto? Esto significa en forma de ecuación lo siguiente. Significa los valores de X que están entre A y B sin incluir a A y B. Por ejemplo, si pongo 3,4 en paréntesis, eso viene siendo desde 3,1 en adelante, mejor ni siquiera desde 3,1, desde 3,000000001 en adelante. Pero por cuestiones aquí de escritura, pongamos desde 3,1, 3,2, hasta 3, ¿qué? 99,99999. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar a ¿qué? A 4. Eso se va a llamar un intervalo abierto. Luego seguimos con el intervalo abierto a la izquierda. Dice: este intervalo representa todos los números comprendidos entre A y B, este intervalo representa todos los números comprendidos entre A y B excluido a E incluido B. El intervalo se llama abierto a la izquierda. Aquí está como mal redactado.
Pero como tal, ¿qué viene siendo el intervalo abierto a la izquierda? El intervalo abierto a la izquierda viene siendo lo siguiente. Mira, intervalo abierto a la izquierda. Viene siendo que es abierto, es decir, paréntesis, a la izquierda de A, coma, pero que a la derecha de B es cerrado. Es decir, son todos los valores que están entre A y B, incluyendo a B, pero no incluyendo a A. Por ejemplo, que sea este intervalo, desde 3 abierto y 4 cerrado. No incluye al 3, 3,1, 3,2, 3,3. Así sucesivamente hasta llegar a 4. Al cuarto sí lo incluye. No voy a mirar en la diapositiva ya para terminar aquí. Intervalo, míralo aquí lo dice. Intervalo abierto a la derecha. Es decir, que va a ser abierto ahora es a la derecha. Lo contrario. Es decir, va a ser A cerrado, B abierto. Por ejemplo, que usted tenga así, cerrado aquí en 3, y abierto en 4. No incluyes al 4, sino sería 3, porque el 3 ahora sí lo incluyes, 3,1, 3,2, etcétera, hasta 3,9999999, porque no incluyes al 4. Entonces, esas son formas de representar a los intervalos. Aquí en forma de ecuación pongámoslos. Por ejemplo, para el intervalo abierto a la izquierda en forma de ecuación, de inecuación, sería lo siguiente. Sería así. Ecuación, como es abierto a la izquierda, aquí va solamente menor, porque no es igual. Y aquí sí es B. Es como especie de fórmula nada más. Y acá, para el intervalo abierto a la derecha, sería insertar ecuación A sería menor o igual a X y aquí sería menor a B. Eso simplemente para que lo tengan en forma de inecuación. Del resto, más que todo eso es lo que deben tener en cuenta cuando estemos haciendo una cuestiones de los intervalos. Aquí, estos últimos 4 se utilizan cuando estemos interpretando una solución de una inecuación. Por ejemplo, dice, este que está aquí, este intervalo representa todos los números mayores o iguales a y. Este intervalo representa todos los números mayores o iguales que a y determina un conjunto de puntos que se llama semirrecta cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Mira, esto quiere decir lo siguiente. Pongamos aquí en otra diapositiva, duplicar, y luego la borramos aquí para explicarles. Aquí sería representación gráfica de la solución de los intervalos. Puede ocurrir esto, mira. Supongamos que a ti la ecuación te dio de la siguiente manera. X te dio un valor mayor o igual a A, donde A puede ser cualquier real. Por ejemplo, te dio X mayor o igual a 5. Esto quiere decir que como resultado son desde 5 en adelante, es decir, hasta infinito. Entonces la solución se va a nombrar desde 5 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque acuérdate que esto significa que incluye al número, el corchete. Esto significa que no lo incluye. Entonces aquí la solución sería desde A y lo incluye,
hasta más infinito, hasta el infinito y más allá. Entonces, por ejemplo, si a usted le da si a usted en ejercicio, digamos que le da así, ejemplo, a usted le da un ejercicio de la siguiente manera. Le dice que X le dio mayor o igual a 2. Esto significa que la solución va desde 2 cerrado, porque lo está incluyendo, mira aquí dice mayor o igual, incluir significa corchete, de 2 igual a más infinito. Pero eso solamente cuando X es mayor o igual a A. Cuando sea lo contrario, por ejemplo, que sea los X menores o iguales a menos 3. Y yo quiero saber su solución. Sería todos los, bueno, aquí sería de forma general primero, X menor o igual a A. Para que, donde A puede ser cualquier número. Entonces aquí la solución escrita en letras sería corchete A, o más bien así, mira. Los X menores o iguales a A significan todos los valores que son menores a A o iguales. Suponiendo que A fuera, digamos, 5. ¿Qué valores son menores o iguales a 5? El 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, hasta el menos infinito. Todos esos valores menos infinito hasta el 5 son menores o iguales al 5. Entonces, ¿cómo se va a nombrar eso? Cuando estén haciendo una solución, se va a nombrar así, mira. Se va a nombrar insertar. Se va a nombrar desde menos infinito, coma, hasta A, pero incluyéndolo. Por ejemplo, si usted tiene lo siguiente, tienes lo siguiente. Tienes que X es, vamos a poner aquí el signo de menor o igual. X es menor o igual a menos 2. Su solución sería, como son los menores o iguales a menos 2, vendría siendo menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. Es decir, la solución vendría siendo de menos infinito hasta menos 2, incluyendo el 2. Por eso pongo en corchete, porque el corchete significa que incluyes al número hasta menos 2. Ahora, cuando sean ocasiones en las que el número no se incluya, simplemente no se va a colocar corchete. Por ejemplo, que a usted le digan lo siguiente. Le digan que X resultó ser mayor primero. X resultó ser mayor que 4. Y por otro lado le digan que X resultó ser menor, digamos que 18. Entonces, para calcular la solución de X mayor que 4, sería solución. Veamos acá, cuando es mayor, sería desde el 4 hasta el más infinito, sin incluir el 4, porque solamente me dice mayor. Si fuera mayor o igual, sí. Entonces pongo ya paréntesis, desde 4 hasta más infinito. Y lo mismo en el caso de X menor que 18. Como son los menores a 18, sin incluir el 18, sería de menos infinito, coma, hasta 18. Y así sería la forma de representar los intervalos. Por ejemplo, en las soluciones que hicimos ahorita. Aquí nos dio, la primera nos dio respuesta X menor a 5. Eso sería la solución escrita en forma gráfica, por así decirlo. La solución sería de menos que
La solución sería de menos infinito hasta el 5 sin incluirlo, porque me dice menor a 5, no me dice menor o igual a 5. Menos infinito hasta el 5 y todo va en paréntesis. Aquí, los x menores a 5 tercios, también sería lo mismo. Ustedes lo pueden hacer en su cuaderno. De menos infinito hasta 5 tercios sin incluir al 5 tercios. Y acá los x mayores a menos 7 octavos sería desde menos 7 octavos sin incluir al menos 7 octavos hasta el más infinito. Y eso vendría siendo todo. Ahora, de manera ordenada, nos hace ver las inecuaciones lineales con una incógnita. Es decir, vamos a una inecuación lineal, buscarle el resultado de una incógnita, que puede ser x, puede ser y, puede ser z, lo que sea. Entonces dice, si a y b son dos números reales dados que a es diferente de 0, esto aquí significa diferente. Cualquiera de las cuatro expresiones siguientes se llama inecuación lineal de una variable. La letra x se llama variable. Es decir, que si ustedes se encuentran con situaciones como estas, les están tratando de una inecuación lineal con una incógnita. Por ejemplo, que ax sea menor que b, quieren buscar el valor de x. Que ax sea mayor que b, debe buscar a x. Que ax sea menor o igual a b, o que ax sea mayor o igual a b. Entonces dice, resolver la inecuación es hallar los valores de la incógnita para los que se satisface la desigualdad. La inecuación posee infinitas soluciones que se puede representar geométricamente por medio de los puntos de una semirrecta. Cuando hablan de esto es buscar el intervalo. Es decir, es infinita porque los resultados siempre son intervalos y los intervalos son infinitos. Por ejemplo, este intervalo desde 3 a 4 tiene infinitos números ahí. Entonces, primero vamos a ver tres tipos de ejercicios. Aquí tenemos tres tipos de ejercicios, los cuales podemos comenzar a solucionar. Tres modelos diferentes. Por ejemplo, el primer modelo es muy sencillo. ¿Por qué el primer modelo es muy sencillo, chicos? Por la siguiente razón. Porque es totalmente lineal. ¿Sí ven que no aparece ninguna fracción por ahí? No aparece ninguna fracción. Entonces, yo lo que debo hacer aquí solamente es aplicar las propiedades, o si ya yo me las sé, las reglas, hacerlo paso por paso o en su defecto saltarme algunos pasos. Por ejemplo, el objetivo es en la izquierda dejar todas las x y en la derecha todos los números. Entonces, para que eso se cumpla, este 2x me está estorbando. Debo sumarlo a ambos miembros de la inecuación por menos 2x. Y en su defecto, este 1 también me está estorbando porque tiene que estar en el lado derecho. ¿Qué hago? Lo que puedo hacer es a ambos lados de la ecuación, restar con menos 1. En pocas palabras, ¿qué debo hacer? Mira, debo hacer esto. 3x más 1 menos 2x voy a hacerlo primero con el menos 2x y luego lo hago con el 1 paso por paso. Va a ser mayor a 2x menos 2x más 5. ¿Qué fue lo único que hice ahí? A ambos miembros de la ecuación resté con menos 2x. ¿Y para qué el profe hizo esto? Para poder eliminar estas 2x que están aquí. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 3x. Vamos a ponerle aquí ecuación para que quede todo bonito. ¿Qué me queda? 3x más 1 menos 2x es mayor, como 2x menos 2x da 0, que 5. Ahora, ¿quién me está estorbando? Lamentablemente me está estorbando este 1 que está aquí. Este 1. Y para eliminar ese 1, ambos miembros de la ecuación, resto con menos 1. No altero el signo de la inecuación porque cuando yo sumo o resto por un número, no me altera en nada el signo. Altera si multiplico o divido por un número negativo. Entonces te queda 3x más 1, lo resto con 1, menos 2x que está ahí, mayor que 5 menos 1.
¿Qué fue lo que hice? Ambos miembros de la ecuación resté por menos 1, pero este menos 1 con este 1, lamentablemente, goodbye chicos, se eliminan. Y entonces, ¿qué queda? Te queda lo siguiente. Te queda 3x menos 2x es mayor a 5 menos 1. ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer, chicos? Voy aquí a duplicar diapositiva para eliminar estos puntos aquí que voy a explicar y me pueda quedar más grande lo que estoy explicando y sea más visible. Sí, se me ocurrió eso ahora. Entonces en esta diapositiva que dupliqué, ay, lo hice fue en la que no. En esta que es en donde estoy haciendo el ejercicio, voy a eliminar estas dos. Y como ya dupliqué, esto que estoy haciendo allá lo borro. Porque estos ejercicios los voy a explicar ahorita que son un poco más complejos. Entonces regresemos, me queda 3x menos 2x mayor a 5 menos 1. Entonces luego yo digo, bueno, insertar ecuación. 3x menos 2x viene siendo x. Y x es mayor que 5 menos 1, que viene siendo 4. Es decir, la solución, ¿quién viene siendo? Todos los x mayores a 4. ¿Y por qué decimos que esto siempre tiene infinitas soluciones? Porque x puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser hasta el infinito y más allá. Pero no puede ser 4. ¿Por qué? Porque no lo incluye. Entonces la solución sería, como son los mayores a 4, la solución sería desde 4, ¿hasta dónde? Hasta más infinito y más allá. Y esa vendría siendo la respuesta del ejercicio propuesto número 1. Ok. Para solucionar ahora el segundo ejercicio que está acá, este lo voy a hacer en una otra diapositiva porque sé que no me va a alcanzar. Hagamos este en una diapositiva. Y este en otra. Miremos este ejercicio. Tenemos 2x más 3 dividido entre 4 mayor o igual a 3x más 8. Resulta y pasa, muchachos, que este ejercicio se me complica porque tengo un 4 que está dividiendo, pero solamente tengo una sola fracción en la inecuación. Cuando es así, nada más voy a hacer esto. Mira, este 4 que está aquí, se supone que yo lo elimino multiplicando por 4 ambos miembros de la inecuación. Si yo multiplico por una cantidad positiva, si yo multiplico esto nada más por 4, que es una cantidad positiva, no se va a ver alterado el signo de la inecuación. No va a pasar nada porque el cambio es cuando usted divide por un número negativo. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Presten atención. 2x más 3 sobre 4, que es mayor o igual a 3x más 8, todo eso lo voy a multiplicar por ¿quién? Todo eso lo voy a multiplicar por 4. Porque necesito eliminar este 4 que está aquí. Todo eso lo voy a multiplicar por 4. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este 4? Lo ponemos en rojo. Y con este otro 4 que está aquí. Lo que va a ocurrir es que ellos se van a eliminar. Porque 4 entre 4 te da 1. ¿Y qué es lo que te va a quedar? Mira, te va a quedar esto. Te va a quedar nada más. Te va a quedar 2x más 3 mayor o igual a 4 que multiplica 3x más 8. Ahora,
esta partecita que está aquí en la derecha se me hace muy parecida a la dichosa propiedad distributiva. Es decir, este 4 lo tienes que multiplicar por 3x y también lo tienes que multiplicar por 8. Veamos qué me queda. Me queda de la siguiente manera. Me queda 2, bueno, voy a poner color negro aquí porque parece que está saliendo en rojo. Quedar 2x más 3 mayor o igual 4 multiplicado por 3 da 12x. Y 4 multiplicado por 8 da 32 más 32. Entonces ya como hemos dicho lo de que cuando tenemos una inecuación, si hay una cantidad positiva, para ubicarla del otro lado tienes que restarlo, o que si está sumando pasa a restar. Bien sea, lo que importa es que ya ustedes saben que en este lado izquierdo tienen que estar todas las x. Y en este lado derecho tienen que estar todos los números. Entonces, como ahí no estoy ni multiplicando ni dividiendo por un número negativo, no pasa nada. La ecuación se va a trabajar como si fuera una ecuación. Entonces te va a quedar 2x menos 12x, que pasaría a restar, mayor o igual a 32 menos 3. Lo único que hice fue omitirme el paso donde sumo y resto ambos miembros de la ecuación, digamos que porque ya ustedes tienen práctica. Entonces me queda menos, bueno. Entonces me va a quedar 2x menos 10x da menos 12x, perdón, da menos 10x. Y eso es mayor o igual a 32 menos 3, que viene dando 29. Resulta y pasa, muchachos, que ahora sí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque tengo un número negativo, que es el menos 10, que está multiplicando a la x. Y se supone que él pasa a dividir, pero es negativo. Entonces, acuérdense que la propiedad dice, si usted divide por un número negativo ambos miembros de la ecuación, de la inecuación, lo que tiene que hacer es cambiar el signo. Es decir, te va a quedar lo siguiente, te va a quedar x, pero ya no te va a quedar mayor o igual, sino que te va a quedar menor o igual, porque este menos 10 te afecta a todo. Entonces te queda menos x menor o igual a fracción 29 dividido entre menos 10. Y eso que está ahí es lo mismo que decir, x menor o igual, el signo negativo lo paso para el numerador, a menos 29, ¿qué? Menos 29 décimos. Menor o igual. Entonces, si yo quiero escribir la respuesta, la solución sería insertar. La solución sería de menos infinito, porque es menor o igual. Anda, aquí no agregué ecuación para que salieran los símbolos. La solución sería de menos infinito, coma, hasta menos 29 décimos, pero como es menor o igual, ese valor sí lo voy a incluir en corchete. Y esa vendría siendo la solución al ejercicio cuando solamente tienen un denominador en la inecuación. Súper sencillito. Solamente hace falta ver un ejercicio que es un poco más extenso, pero que con algo que nosotros trabajamos en clase durante el primer corte, si no estoy mal, ustedes van a recordar súper fácil. Lo van a recordar súper fácil y se les va a ser muy fácil. Este es el ejercicio que tenemos ahí, esa inecuación. Entonces, cuando es una inecuación de ese tipo, que tiene varios denominadores, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, miren. Vamos a ponerle los pasos.
Primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, coma. Este se convertirá hagámoslo así mejor. Los pasos aquí. Primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, coma. Este se convertirá en el nuevo denominador de la inecuación en ambos miembros. El izquierdo, perdón, y el derecho. Ya sé. Mejor, digamos que este es el ejercicio. Miren. Este es el ejercicio propuesto número 1. Ejercicio propuesto 2. Y esto que está aquí es el ejercicio propuesto 3. Entonces acá en otra diapositiva vamos a poner aquí pasos para calcular, para solucionar el ejercicio 3. Entonces el primer paso es este. Calcular el MCM de los denominadores. Entonces aquí ponemos punto seguido. Este se convertirá en el nuevo denominador de la inecuación en ambos miembros, tanto el izquierdo como en el derecho. Si ustedes calculan el mínimo como un múltiplo de los denominadores, en ese caso sería el mínimo como un múltiplo de 2 y de 7. Ustedes lo pueden verificar, pero el mínimo como un múltiplo de esos números es 14. No hay más de ahí. Siempre va a ser 14, de 2 y 7. Entonces me están diciendo que ese 14 se va a convertir en el denominador tanto de la parte izquierda como de la parte derecha. En este caso, simplemente lo voy a escribir en la parte izquierda, 14, dado que viene siendo menor aquí, menor. Y acá pongo el 0. ¿Por qué en la parte izquierda nada más, chicos? Porque en la parte derecha tengo un 0. O sea, eso no va a cambiar en nada. ¿De dónde sale este 14? Este 14 sale de que es el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Entonces, en toda la parte izquierda, que es esto, debo poner de denominador 14. Y en la parte derecha se supone que también, pero al ser 0, 0 entre 14 sigue dando 0. Entonces, el segundo paso sería el mínimo común múltiplo de los denominadores se multiplica y divide por cada término de la inecuación, coma. El resultado obtenido se coloca en el numerador. Repito, el MCM de los denominadores se multiplica y divide por cada término de la inecuación y el resultado obtenido se coloca en el numerador. Para aquí voy a utilizar a mi amiga la calculadora, ya que pues por cuestiones de cálculo y eso, demorarme menos. Pero es muy claro el paso. O sea, el mínimo común múltiplo y se va a dividir por el numerador del término, y posterior a esto lo voy a escribir en el numerador. Ahí me está haciendo la calculadora. Ejemplo,
14 lo voy a multiplicar por x y lo voy a dividir entre 2. Ojo, 14 por esta x da 14x. Y si ustedes dividen 14, lo dividen entre 2, les da 7. Pero con la x que está ahí, ¿cuánto les daría? 7 ¿qué? X. Repito, ese 7x ¿de dónde sale? 14 lo multiplicas por la x, te da 14x y lo divides entre 2, eso te da 7x. Luego que venía más 14 lo vas a multiplicar por x más 1, es decir, algo como esto. 14 multiplicado por x más 1 y dividido entre ¿quién? Entre 7. Entonces, antes de multiplicar, yo lo que puedo hacer es hacer primero la división. O sea, dividir el 14 entre 7, ¿que da cuánto? Que da 2. Y ese 2 que está ahí, sí multiplicarlo por x más 1. ¿Cierto? Y ya me salí del segundo término. Luego viene menos, que es el tercer término. 14 por esta x da 14x dividido entre 1 porque esto tiene denominador 1 que no se ve. 14x. Y luego 14 por este 2 da ¿cuánto? Da más 28. Entonces, ahora lo que debo hacer es, y pongo aquí en el paso 3, efectuar los cálculos del numerador. ¿A qué me refiero con cálculos del numerador? Por ejemplo, este 2 está multiplicando a x más 1, es una propiedad distributiva. Debo solucionar esa propiedad distributiva, insertar ecuación, y entonces me quedaría, bueno, aquí pongo fracción porque hay un 14 que está dividiendo. 7x más 2 por esta x da 2x. Y 2 por este 1 da 2, más 2. Menos 14x más 28. El 14 que está dividiendo. Y todo esto es menor a 0. Lo que aquí hice fue desarrollar la propiedad distributiva. Entonces ahora desarrollo en el numerador lo que son términos semejantes. Por ejemplo, si usted tiene 7x más 2x, eso le da 9x. Y 9x menos 14x, 9 menos 14 da menos 5. Pero ese menos 5 le coloco la x porque está acompañado de la x y luego queda 2 más 28 que da más 30 sobre 14 y todo eso es menor a 0. Entonces, por ejemplo, este ejercicio que me quedó aquí ya lo llevé a la forma del ejercicio 2. O sea, ya tiene esta forma que estaba aquí, esta forma. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Me estorba el 14. Lo que debo hacer es que el 14 que está multiplicando pasa a ¿qué? Pasa a dividir. O en su defecto, multiplico toda la inecuación por 14. Pero como ya ese paso no me lo... Bueno, lo puedo hacer o me lo puedo saltar, pero para que lo entiendan bien, sería algo así. Sería 14 multiplicado por todo esto. Menor que menor que 0 multiplicado por 14.
Si ambos miembros de la inecuación multipliqué por 14 para eliminarlo del denominador. Entonces, este señorito que está aquí, con este otro señorito que está acá, que está en el denominador, con este que está acá, se cancelan. Este 14 con este 14 se cancelan. Y 0 por 14 da 14. Perdón, 0 por 14 da 0, obviamente. ¿Qué dije ahí? Entonces te queda menos 5x más 30 menor a ¿quién? Menor a 0. Entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. Ese 30 que está sumando va a pasar del otro lado a dividir. Es decir, a usted le va a quedar insertar nueva ecuación menos 5x menor a menos 30. ¿Cierto? Claramente. Y luego, ese menos 5 que está multiplicando va a pasar a dividir, pero al ser negativo y pasar a dividir, lo que va a hacer es alterar el signo que está menor, se vuelve mayor. Te va a quedar x es mayor, entonces te va a quedar como fracción. Te va a quedar a menos 30 dividido entre menos 5. Y como sabemos, menos 30 entre menos 5 viene siendo 6. O sea, x es mayor ¿a quién? A 6. Es decir, la solución sería desde 6, sin incluirlo, ¿hacia dónde? Hasta el más infinito. Muchas gracias, muchachos. Espero que disfruten mucho este video y seguimos trabajando fuertemente.